nos va a ayudar a poder conversar este tema, que sin duda es un tema de los tiempos que corren, ¿no? ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias, Horacio, por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Hola Karina, muy buenos días. Nada, un placer. Sí, la verdad que creo que Chile viene pateando el tablero desde hace tiempo. O sea, recordemos que la ley de teletrabajo en Chile se aprueba meses antes de que comience la pandemia en el mundo, por lo cual ya venía siendo pionero. Hoy estamos hablando de una reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas de manera paulatina durante los próximos 5 años. Creo que hay un foco que se entendió, creo, el mensaje que lo han hecho algunos países del primer mundo. Aquí Chile levantó esta bandera para empezar a trabajarlo y me parece que hoy empezar a convertirnos en personas más humanas, para empezar a entender que el mundo y el contexto laboral, el cambio, me parece que es el camino correcto. Hoy, en el día a día, creo que la pandemia nos dejó una gran lección donde mucha gente no es necesario que vaya todos los días de manera presencial a trabajar, que podemos tener una modalidad de trabajo híbrido. Y en el caso de esta nueva ley que se quiere instaurar en Chile para aquellos que tienen que estar más como tutores de niños menores de 12 años, tanto sea el hombre o la mujer, que tenga ya la posibilidad por ley de que tenga la opción del trabajo híbrido y no que quede del lado del empleador. Yo creo que el modelo de trabajo se remodeló. Hay gente que quiere ser mucho más independiente, que no quiere ir todos los días a la oficina, que no quiere trabajar todos los días para el mismo empleador. Algunos que sí que necesitan relación de dependencia. Por otro lado, gente que quiere el teletrabajo y trabajar todos los días de su casa. Y hay mucha gente que vive en un monoambiente y que no tiene un contexto para poder trabajar y quiere ir a la oficina todos los días. Creo que tenemos que entender que no hay una misma modalidad para todos, creo que tiene una modalidad bastante amplia, entendiendo que el mundo es diverso y así tiene que ser también la diversidad dentro del mundo del trabajo. Horacio, usted mismo lo mencionaba, el factor de la pandemia, porque aquí nosotros asistimos al debate previo, cuando se empezó a plantear esta posibilidad, antes de que nos imagináramos todo lo que se venía con la pandemia. La reflexión siempre era que las empresas no estaban a lo mejor preparadas, que no todas iban a tener las plataformas, los medios, que iba a ser difícil implementarlo, pero la pandemia nos obligó a todos a reaccionar, sin hacer la reflexión de si estábamos preparados o no. Había que reaccionar y esto generó un escenario distinto. ¿Cuánto ha ayudado la pandemia para que hoy día estemos hablando directamente de teletrabajo y de jornada híbrida? No, yo creo que la pandemia, tenemos que entender, cuando esto sucedió en marzo del 2020, creo que nadie entendía que esto iba a ser para largo, para tanto tiempo. Creo que fue un cachetazo muy fuerte, donde incluso también hizo que la aprehensión a la tecnología de todas las organizaciones se acelerara. Lo que se esperaba para los próximos 5 años de avance tecnológico dentro de las empresas, compañías, organizaciones, sucedió casi en un año, donde diputados tenían que debatir en otros países la ley de teletrabajo cuando jamás en su vida se habían conectado por un Zoom o por un Meet. Digo, claro que nos pateó y tuvimos que avanzar muchísimo. Yo creo que todo lo que sucedió en la pandemia hizo una aceleración desde la tecnología y también de pensar los modelos de trabajo. En septiembre del 2020, Estados Unidos había vacunado a toda la gente y Apple dijo, bueno, están todos vacunados, vuelvan todos a la oficina, y se le plantaron diciendo, no, señor, la verdad que no, ¿por qué tenemos que volver todos? Y cuando nos ponemos a pensar fríamente, Karina, a las mañanas, ¿no? Vamos al contexto chileno, a Santiago, mejor dicho, es toda la gente apretada en una micro, toda la gente apretada en el metro para ir al mismo lugar, para después a las 6 de la tarde volver, y terminamos desperdiciando de nuestro tiempo 1 hora y media para ir, 1 hora y media para volver, más las 9 horas de trabajo. Y la verdad es que no es vida cuando uno se pone a pensar. Entonces, si podemos lograr un equilibrio que nos permita hoy pensar más en el bienestar de las personas, porque si las personas estamos bien, donde hoy sabemos que los estudios que indicaban que Chile es el segundo país después de la pandemia con mayor problema de salud mental, digo, ya eso es un dato interesante que no lo ponemos arriba de un tamiz. Si eso ya empezamos a pensar de que tenemos que empezar a tratar a las personas humanamente distinto, entendiendo que el contexto del bienestar y la salud mental es tan importante, la persona va a terminar siendo más feliz y más productiva, que es lo que finalmente terminamos discutiendo, que en los últimos 50 años en Chile el Producto Interno Bruto creció más del 300% y la productividad que tanto discutimos creció el 7,8%, por lo cual digo, tenemos que probar un modelo distinto. Creo que hoy acá tenemos la posibilidad de probar este modelo híbrido, que para mí va a ser el que vino para instalarse. Ahora, ¿qué tan preparadas están las empresas chilenas para absorber esto? Porque si pensamos en las grandes empresas, es obvio que tienen la posibilidad de desarrollar plataformas y áreas que se dediquen a perfeccionar la herramienta, ¿no? Para que sus trabajadores la tengan disponible. Pero pensemos, por ejemplo, en las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué tan preparadas están para absorber una situación como esta? Entendiendo también que a lo mejor la mirada no solo es mala, sino que también puede ser una mirada buena desde el punto de vista de que hay empresas que ni siquiera tienen un lugar físico donde funcionan,
sino que se eximen, por ejemplo, de arrendar un local, de otros costos que implica echar a funcionar una empresa que sea de manera física, ¿no? Mira, Karina, el ser humano es una persona extremadamente adaptable. Creo que la adaptabilidad, y la demostró la pandemia, ¿no? Se paró el mundo y de repente hubo gente que se reinventó y de hecho hasta el día de hoy sigue haciendo otra cosa que no hacía en el momento antes de la pandemia. Yo creo que los momentos extremos, como pasó con la pandemia, nos lleva a situaciones a pensar y a romper barreras o paredes que pensábamos que no podíamos hacer. Hoy tenemos que entender que el mundo tecnológico, y voy a dar un dato, para el 2025 el Foro Económico Mundial estima que la convergencia más importante de generación de empleo más grande e importante del mundo va a ser la inteligencia artificial. El Foro Económico Mundial dice que para el 2025, o sea, acá a la vuelta de la esquina, dentro de menos de 2 años, estima que la inteligencia artificial va a generar 97 millones de puestos de trabajo que hoy no existen. Entonces, imaginémonos si tenemos que empezar a hablar de trabajo híbrido, teletrabajo y empezar a incorporar tecnología, sea pymes, sea gran compañía. La pyme, como tiene a veces los problemas económicos para poder afrontar diferentes cambios, también tiene una cintura mucho más fácil de acomodarse a estos tipos de cambios. Que la estructura a veces más grande, más arcaica de las empresas grandes, es como ver al elefante, ¿no? Cuesta mucho más. Yo creo que hoy todos tenemos que pensar que lo tecnológico vino para quedarse y que tiene que ser un puente para llevar a exponer aún mejor el talento de cada una de las personas y que obviamente esto nos ayuda a ser más productivos, más felices y logremos cambiar el mundo. Yo creo que hoy no podemos seguir con este formato. Nuestros padres, nuestros abuelos vivían para trabajar. Yo creo que la generación estas nuevas nos están enseñando que el trabajo es parte de la vida, pero si no disfrutamos la vida, ¿de qué sirve trabajar tanto, no? Sí, pues lo mismo me pregunto yo. Ahora, igualmente, ¿cuánto pudiera ayudar esta nueva ley para generar puestos de trabajo, sobre todo para las mujeres? Porque aquí estamos pensando, por ejemplo, en una época de crianza de hijos menores de 12 años, donde las mujeres se quedan muy al margen, sobre todo cuando no tienen los recursos para poder dejar a los hijos al cuidado de una tercera persona. Entonces, ¿cuánto pudiera aumentar también la oferta laboral para este segmento en particular, que entiendo es por el que el gobierno y el presidente encarga este proyecto de ley? Absolutamente. Yo estoy convencido que va a ser una ley extremadamente inclusiva. Cuando nosotros nos ponemos a mirar datos reales, y esto sacándonos la careta, es en Chile, sos mujer, madre, adolescente, tenés un hijo de 2 años, menor de 2 años, no te contrata nadie. Absolutamente nadie. Tenemos que entender que también somos bastante arcaicos con los pensamientos, pensando que la mujer hoy es mucho más efectiva, tiene mucho más posibilidad de multitasking, que no logramos a veces los hombres tenerla. Y me parece que esta ley va a impulsar a darle estas oportunidades a muchas mujeres que hoy se hacen cargo de la crianza de sus hijos. De hecho, hubo una ley en Chile que las mujeres tenían hasta 6 meses posmaternidad y podía ceder días a su marido. Creo que menos del 1% de los padres aprovecharon el beneficio de esa ley para acompañar al nacimiento de su hijo. Entonces, creo que tiene que ver con algo mucho más fuerte y mucho más cultural. Me parece que esto va a ser una posibilidad de darle mayor oportunidad de inserción laboral a las mujeres y entendiendo que hoy el mundo, a través de lo que pasó con el teletrabajo y la expansión de que antes siempre decíamos Dios está en todos lados, pero atiende en Santiago, hoy a través del teletrabajo podemos federalizar las oportunidades laborales. Una persona puede estar en Iquique, puede estar en Arica o puede estar en Puerto Montt y puede exportar su talento a cualquier lugar del mundo. Hay no que estar en una de las ciudades grandes importantes. Por lo cual, eso ya es un beneficio para federalizar las oportunidades laborales. Y me parece que esta ley va a ayudar a impulsar mucho el trabajo de la mujer. ¿Y cuál es el desafío en torno a los adultos mayores? Porque también aquí, cuando hablamos, por ejemplo, de teletrabajo, como que se queda un poco al margen este segmento que cuesta tanto integrar. Ha costado, y hoy día por la realidad que tenemos con las pensiones en nuestro país, los adultos una vez que jubilan, los adultos mayores tienen que seguir trabajando. Entonces, ha costado que se abran nuevas plazas que consideren a los adultos mayores en el trabajo tradicional. ¿Cómo hacerlo para que en el teletrabajo ellos también tengan un rol y también se puedan sentir integrados o que aparezcan plazas de trabajo para adultos mayores, considerando que la tecnología a veces no es el fuerte de ellos tampoco? Absolutamente. Hoy, cuando analizamos desde la mirada perspectiva 100% laboral, el mayor nivel de desempleo en el mundo siempre está concentrado en los jóvenes entre 18 y 24 años, en los primeros empleos, y en el adulto mayor, que ya es como que dice, cuando alguien tiene arriba de 50 años, como que empezás a perder la empleabilidad. Hoy creo que hay una mirada que a poquito está mutando el mundo y lo cual lo festejo, es que hoy, por lo menos todo el grupo de las personas que estamos del lado de emprender una oportunidad laboral, de emprender un negocio, una empresa de tecnología, lo que fuere,
Hoy cada vez se valora mucho más el expertise de la persona mayor, que ya tuvo una historia, que traspasó por diferentes trabajos, que tiene una cultura de trabajo distinta. Creo que hoy se empieza a apreciar mucho más eso. Hoy creo que tenemos un gran desafío con el adulto mayor, que hoy, entendiendo también, Karina, que el mundo está cambiando. Antes las personas se jubilaban porque ya estaban cansadas, estaban viejos. Los jubilados, muchos están corriendo, corren maratones, van al gimnasio. Digo, hoy la vida laboral se empieza a extender y me parece que va a haber un gran desafío, que de hecho se va a crecer más de acá al 2030, el público mayor va a crecer más del 50% activamente posible con oportunidades laborales, por lo cual tenemos que desde el Estado y las empresas empezar a tener una mirada distinta de cómo aprovechar ese expertise de una persona que tiene muchísimo talento y mucho camino recorrido para aportar a las organizaciones. Creo que ahí tenemos también otro gran desafío. Claro, en una de esas quizás basta poner un poco de voluntad en términos de la capacitación que ellos tienen que recibir para impulsarlos también, ¿no? A que sigan avanzando con nuevas tecnologías. Quizás lo que les falta es solamente el impulso, la oportunidad de poder abrirse a manejar nuevas tecnologías. Horacio Llobet, cofundador de Nawayam y experto en nuevas tecnologías, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en Chilevisión Noticias. Que tenga un buen día. Un placer, Karina. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Igualmente.